Van a ser preguntas orientadas como a una pequeña retroalimentación de lo que habíamos hecho en las clases anteriores con respecto a la función cuadrática, ¿vale? Así que no creo que tengan problemas en contestarla, ¿ya? Así que inténtalo como pueda nomás. Y las personas que no han podido ingresar, ahí está el link y el código, ¿vale? Vamos a comenzar ahora. Segundo medio. Como bien quiere ser millonario. Ya, pregunta número 1. Y va a aparecer esto que está acá. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función cuadrática? Aparecen 4 gráficas ahí, ¿ya? La roja, la azul, la amarilla y la verde. Al tiro todo, pa, corta. Y todos dijeron azul, Martín igual, azul. Muy bien, muy bien. Ya, están máquinas. Hay una pregunta súper difícil. La más difícil es la última, se las digo al tiro. La 2. Los parámetros a, b, c de la función f de x igual a menos 3 más 2x menos 5x cuadrado corresponden a... Y la idea es que acá ustedes vean cuáles son los factores de los parámetros de esta función. A igual menos 3, B 2, C menos 5, A 5, B menos 3, C 2. La azul es A menos 5, D 2 y C menos 3. Y la verde no lo sé. Azul de nuevo, azul de nuevo. Buena, sí. Muy bien, ahí sobre todo tienen que fijarse el parámetro. Recuerden que tienen que ver el que acompaña a la variable en este caso, que es x. ¿Sí? El a es el que acompaña al x cuadrado, el a es el que acompaña al x cuadrado, el b es el que acompaña al x y el c es el que está solito en término independiente. Javier, aquí viene recién llegando, estamos en Kahoot. Si no lo puede ver y está desde el celular, les recomiendo ver la pantalla y respondiendo en el chat como lo está haciendo Martina. Pregunta número 3. Bueno, sale 2 de nuevo, pero es la 3. El parámetro del cual depende la concavidad de la función cuadrática es A, el rojo A, amarillo B, azul C y verde no lo sé. Estamos jugando en Kahoot, viendo algunas preguntas sobre el contenido que habíamos visto en las clases anteriores. Este es el link y el código, no sé si todavía puede ingresar, si no, va respondiendo por acá en el chat nomás. Recuerden que había un parámetro que nosotros veíamos en la función cuadrática que nos decía si es que era cóncava hacia arriba, una carita feliz, o era cóncava hacia abajo. Sí, había uno que nosotros veíamos, carita feliz, carita triste. Y veíamos si ese valor dependía, si era positivo o negativo. ¿Pero cuál era? A, B o C de la función. Oh, ya. Era la A. Sí, la A, acuérdense que era, nos daba la concavidad. ¿Ya? Si el A era positivo, nos daba una carita feliz. Y si el A era negativo, nos daba la carita triste. Eh, Como que me sale la pantalla en rojo, qué raro. Y si lo cierra y lo abre de nuevo. O por último, véalo desde acá, desde la compartición de pantalla nomás, Dani. Ya no se complique y va respondiendo en el chat como lo hace Martina. Ya, mejor. Y Javiera, mira, el quiz uno tenía algunos errores que cometí yo, así que como le decía a la Anto, decidí que ese quiz mejor todas las personas que lo contestasen tuviesen un 7, porque ya no puedo cambiar la alternativa. O sea, si cambio la alternativa no se modifican los puntajes. Así que como yo cometí un error ahí en el quiz de marcaje de alternativa, les voy a poner mejor nota ahí. Así que ese quiz por ahora no lo tomen en cuenta. El quiz que le subí ahora, ese sí ya está 10 de 10 porque me cercioré de que no cometer ningún error. Sí, sí, ese es el problema, que habían alternativas que ustedes marcaron bien, pero yo las marqué mal en el marcaje de la alternativa correcta. Y ahí es donde estuvo el problema. No, no está complicado el quiz todo. Ya, pregunta 3. ¿Cuál de estas funciones cuadráticas es cóncava hacia arriba? Y les puse la carita feliz. Me sale f de x es igual a x menos 3x menos 1, h de x, que es la amarilla, 3x más 5x cuadrado, g de x, que es la azul, menos paréntesis x cuadrado más 4x más 3. ¿Cuál de todas esas que está ahí es
una cóncava hacia arriba, una carita feliz. Tiene que ver con la pregunta anterior igual. La amarilla, Dani se la juega por la amarilla. ¿Qué dice el resto? Martina también dice amarilla. Bien, súper bien. ¿Por qué es la amarilla? Porque, acuérdense, el A tiene que ser mayor que cero, tiene que ser positivo para que sea cóncava hacia arriba. Sí, acuérdense, positivo, feliz. Esa es como la consigna que se tienen que acordar. Next. Pregunta 5. Dice 4, pero es la 5. La fórmula para el cálculo del vértice es, y aquí aparecen tres fórmulas. En rojo aparece menos b dividido en 2a, b dividido en 2a. La amarilla dice menos b dividido en 2a, y el eje y sería la función evaluada en es menos b dividido en 2a. La azul dice b, 2a, y la verde es no lo sé. Carita triste. ¿Cuál es la fórmula del vértice de la función? Teníamos una parábola y teníamos el vértice y nosotros lo calculábamos con una fórmula, que era una de estas que está acá. Ya, ojito ahí. Justamente es la amarilla, eh, para los que no se acordaban, porque el eje X siempre se saca con el menos b dividido en 2a. Y después recordemos que nosotros tomábamos ese valor que nos daba, supongamos que teníamos una función, sacábamos el menos b dividido en 2a y nos daba 2, por ejemplo, y nosotros después tomábamos ese 2 y lo evaluábamos en la función. O sea, donde había x reemplazábamos el 2 y ahí nos daba el valor de y. ¿Sí? Entonces, se evalúa el valor de x, se evalúa en la función para darnos el eje y del vértice. ¿Vale? Siguiente. Penúltima pregunta. El vértice de una función cuadrática representa, ya acuérdense que tenemos el vértice de la parábola y rojo dice, representa solo el valor máximo que puede tomar la función. En la amarilla dice, solamente representa el valor mínimo que puede tomar la función. La azul dice, representa el máximo o el mínimo valor de la función, depende de la concavidad. Y el verde no lo sé. Aquí recuerden la montaña rusa que nosotros habíamos puesto en el PPT esa vez. Teníamos una montaña rusa y habíamos marcado los vértices que se podían dar en las montañas rusas. ¿Se acuerdan? Donde habíamos puesto arriba un sujeto sudando y abajo habíamos puesto un loco mareado. Muy bien. La parábola, recuerden que si es triste, si es cóncava hacia abajo, entonces el vértice va a representar el máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sube, 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 llega al máximo y después empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Era azul, azul. Y si la parábola es feliz, o sea, es cóncava hacia arriba, entonces es como cuando ustedes van en la montaña rusa y bajan y hacen una vueltita así, como una U. Ya, entonces baja, 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 llega al punto mínimo, al más chiquitito, y después empieza a subir, a subir, a subir. Sí, entonces el vértice siempre va a representar un máximo o un mínimo dependiendo de la concavidad de la parábola. Y creo que esta es la última pregunta. Dice, ¿por qué cuando soplamos sale helado o frío y hacemos sale caliente? Esa es la última pregunta. Es la más difícil según yo. Sale frío y sale caliente. Pues, es terrible difícil esta pregunta. La roja. Dani dice la roja. Ay, no puedo marcar la alternativa. Por la velocidad que se tira al aire. Ya, pero esa no está, po. ¿Cómo te sale caliente de las dos formas? O sea, si tú sopláis, estáis tomando sopa, estáis soplando la sopa, te sale más caliente después la sopa de lo que ya estaba. Yo no sé, pero estoy soplando. Ya bueno, ahí está el podium. En verdad, todos respondieron bien y todo, así que
Aparte que había gente que estaba contestando en el chat, pero la persona que se gana el Nintendo Wii y una cena todo pagado es la Anto. Una cena con su familia hoy día, todo pagado por su familia. Vale, fue una pequeña forma de hacer una retroalimentación de lo que habíamos visto anteriormente y nos había quedado algo pendiente que era la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. ¿Vale? Entonces hoy día vamos a terminar de ver eso, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, y también vamos a hacer un pequeño resumen de todos los elementos que tenemos para poder graficar una función. Y con esto ya estaríamos casi cerrando este tema. Nos faltaría solamente, que lo vamos a ver en la próxima clase, modelar funciones. Ah, después le mando un pantallazo. Después, la próxima clase vamos a ver la modelación de funciones, que es llevarlos a la vida cotidiana. Y finalmente después empezaríamos ya con el nuevo contenido que sería la trigonometría. ¿Vale? Pero es muy probable que la semana después del 18 yo les agende 2 clases para que podamos ver todo eso y estemos bien al día con los contenidos, ¿ya? Y no estemos tan desfasados con respecto a las guías, ¿ya? Pero les voy a avisar con anticipación. Intersección con el eje X y el eje Y. Entonces, hasta ahora recuerden que tenemos concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, tenemos vértice y tenemos tabla de valores. Con eso hasta ahora hemos estado graficando funciones. Y ahora vamos a ver 2 puntos súper importantes. Uno es la intersección con el eje Y, que va a ser, por ejemplo, que si tenemos una función, cuando intersecta aquí, ¿vale? Y esto yo creo que les va a ser muy fácil identificarlo por lo siguiente. Cuando nosotros digamos que una función cuadrática intersecta el eje Y, vamos a estar diciendo que x es igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer yo es evaluar, en vez de poner x o darle algún valor a x, le voy a dar el valor de 0. Entonces vamos a evaluar el 0. Y nos va a quedar 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Y esto nos da 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, y solamente nos queda 6. Así que el valor que estaríamos teniendo sería 6. Por lo tanto, así de simple, el punto donde intersecta esta función, x cuadrado más 5x más 6, al eje Y va a ser x en 0, ¿sí? Que fue lo que habíamos dicho al comienzo, y en Y va a ser el punto 6. ¿Sí? Vamos a ver otra función. Si por ejemplo yo tuviese la función, no sé, 2x cuadrado menos 3x más 7, ¿qué doy entonces para buscar la intersección con el eje Y? A x le doy el valor de 0, y ahí tengo el primer punto del par ordenado, y lo evalúo en la función. Me va a dar 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 7. Esto me da 0, esto también me da 0, así que solamente me queda el 7. Por lo tanto, sería el 0,7. Siempre se le da el valor de 0. Sí. ¿Por qué se le da el valor de 0? Dame un segundito para aceptar a esta persona de acá. ¿Por qué se le da el valor de 0? Porque al tomar el valor de x0 significa de que tú en un comienzo te estás poniendo aquí en la función, ¿sí? Como en el punto 0, 0. ¿Ya? Ahí está el x0. Y tú quieres ver en qué punto va a cortar en y. Entonces, por ejemplo, ahora nos dio 7, significa que tú vas a subir, a subir, 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 y por acá está el 7. Y ahí va a generar el punto, el par ordenado 0,7. ¿Sí? En el caso anterior nos dio 6, entonces partes en x0 y luego subes, subes, subes hasta el 6 que está por acá. Entonces, por eso siempre nos ubicamos en el 0 primero con x. ¿Vale? Ahora, ¿ustedes logran ver alguna similitud en estos 2 ejercicios? ¿Algo que se den cuenta así a simple vista? Primero siempre reemplazo por 0, pero ¿cuál es el valor que siempre me da cuando reemplazo por 0 en la función cuadrática? Ya, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. ¿Dónde está esto? Denme un segundito, es que estoy buscando. Ah, sí tenía ejemplos preparados. Por ejemplo, acá voy a poner f de 0
Entonces, tomo el 0. ¿Y cuánto me da si es que reemplazo el 0 en esta función? Si es que evalúo en 0, ¿cuánto me da? Ya tengo el x0. Al evaluarlo, ¿cuánto da? 1. Veamos. 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1. Esto me da 0, esto me da 0 y me queda solamente el término final que es 1. Por lo tanto, tengo el 0,1. De hecho, si lo grafican, se dan cuenta que justamente es el 0,1 donde se intersecta. Ahí está, ¿ven? Bien. Otro ejemplo. Este que está aquí. Entonces, tomo x0. Estoy viendo la intersección con el eje y, acuérdense. Y evalúo en 0. ¿Cuánto me da aquí si evalúo en 0? 5. Veamos. 5 menos 2 por 0 más 0 al cuadrado. Esto me da 0, esto también me da 0, así que me queda 5 nomás. Si lo comprobamos graficando, justamente llegamos, acá está, fíjense, la intersección con el eje Y sería en 5, 0,5. Súper bien. ¿Ven alguna regularidad hasta ahora? Ahora con estos ejemplos que vimos. ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Son números positivos? Ya, pero por ejemplo, si yo les pongo esta función, a ver, f de x es igual a x cuadrado más 3x, no sé, menos 100, y quiero ver su intersección con el eje Y, entonces en x voy a tener 0. ¿Cuánto me va a dar en el eje Y entonces si reemplazo el 0? Ah, por ahí está Martina. Martina como que le está dando al clavo. ¿Cuánto me daría ahí Martina? O Anto o cualquiera de los que esté conectado. Menos 100. Ahí nos dio un negativo. Entonces justamente como dice Martina, fíjense bien, Martina nos dice que en todos estos ejercicios se ha repetido de que el valor que nos da es el que no tiene x. ¿Sí? Vamos a partir desde atrás. Fíjense, acá teníamos el x cuadrado, el 5x, y acá está el 6, que es el que no tiene x. O en otras palabras, dicho de otra forma, es el parámetro c. ¿Sí? Entonces, el parámetro c acá es 6 y justamente nos dio 0,6. En el de acá abajo, el parámetro c es 7 y la intersección con el eje Y sería 0,7. En este ejercicio que está acá, el parámetro c era 1 y nos dio 0,1. Y en el último ejercicio que hicimos recién, en estos dos de acá teníamos parámetro c de 5 y nos dio 0,5. Y acá puse un número negativo, que era el parámetro c menos 100. Entonces la intersección con el eje Y sería en el 0, menos 100. Por lo tanto, ahora, si es que ustedes, eso no lo toman en cuenta, si es que ustedes, por ejemplo, tuviesen que ver, por aquí lo tengo, denme un segundito, ya, ahí sí. Si es que, por ejemplo, yo les dijese, tienen esta función h de x, 12x cuadrado, menos 7x, más 1. ¿En qué punto intersecta al eje Y esta función? Sin hacer ningún cálculo lo podrían sacar ahora, ¿o no? ¿En el 1? Sí, justamente en el 1. O sea, más que decir en el 1, recuerden que es un par ordenado, yo tengo que decir que x es el 0 y y es el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el coeficiente de posición que se llama, y ahí tenemos este término independiente que es el c. Por lo tanto, la intersección con el eje y siempre va a ser en el 0,c, ¿vale? De una función cualquiera, cuadrática obviamente, de esta forma, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a ser en el 0,c. Entonces ahora ustedes solamente ven en el término independiente. Sí, justamente como dice Javiera. Entonces ustedes ven el término independiente y ya automáticamente pueden marcar ese puntito. De hecho, si ustedes, por ejemplo, tuviesen el plano cartesiano acá, ven esta función y automáticamente ustedes el primer punto que pueden marcar sería el de aquí. Generalmente el primero que uno marca, ¿ya? Porque es como el más fácil de identificar y se puede identificar facilito al ver la función.
Entonces hasta ahora, fíjense, tendríamos marcado el 1, como esta función tiene un valor de 2x cuadrado y el 2 es positivo, entonces estaríamos diciendo que es cóncava hacia arriba, es una carita feliz. Nos faltaría sacar el vértice y hacer la tabla de valores para poder graficar de una forma más a ciencia cierta esta función. ¿Sí? Súper sencillo, como dice Martina, súper sencillo. No, sí, para que se den cuenta que vamos súper bien. Y ahora, ¿qué tenemos hasta ahora entonces? Voy a hacer una pequeña diapositiva extra. Denme un segundito. Nueva diapositiva. Aquí. Entonces, hasta ahora tenemos, si tenemos una función de este tipo y yo la quiero graficar, hasta ahora vamos a tener la tabla de valores. ¿Ya? Recuerden que la tabla de valores yo iba a empezar a dar valores y obteníamos puntos que podíamos unir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a nosotros nos quedan súper feos los gráficos con la tabla de valores? Y es obvio porque no es precisa, no va a ser tan precisa como con las cosas que hemos tenido hasta ahora. Como por ejemplo la concavidad. Que en la concavidad nosotros veíamos que si el A era mayor a 0, entonces nos daba una parábola feliz, y si el A era menor a 0, nos daba una parábola triste. Además de eso tenemos el vértice, que se hacía con la fórmula menos b dividido en 2a, y después nosotros tomábamos ese valor que nos daba ahí, que era el menos b dividido en 2a, y lo evaluábamos en la función. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando lo evalúo en la función? Significa que si el menos b dividido en 2a, ese conjunto de números me da 3, yo agarro el 3 y lo reemplazo en la función, lo evalúo, y obtengo otro valor, supongamos que me da 5. Entonces el vértice sería 3,5. Y ahora tenemos la intersección con el eje Y, que nos daría con el 0,c. ¿Vale? Eso tenemos hasta ahora para poder graficar una función. ¿Sí? Nos falta solamente una cosa por saber, que sería la intersección con el eje X. La intersección con el eje Y, recuerden que era cuando X era 0, y ahora la intersección con el eje X va a ser lo contrario, Y va a ser 0. Súper importante acá, recuerden que yo el f de X lo puedo escribir como Y es igual a X más X cuadrado más 3X más 2, ¿vale? Uno por lo general anota que f de X es igual a Y, ¿sí? Entonces, para buscar la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer acá sería alidar el valor de 0, por lo tanto me va a quedar 0 es igual a... ¿A qué se les parece eso que está acá? Esto que está aquí. ¿Lo recuerdan de algo, no? ¿Se acuerdan de algo al ver esta ecuación que está acá? Ecuación cuadrática, que lo vimos hace muy poco. ¿Sí? De hecho, fue antes de función cuadrática. Y para nosotros resolver las ecuaciones cuadráticas teníamos... ay, ya lo había escrito. Teníamos dos caminos, ¿sí? Dame un segundito que voy a borrar esto que ya había escrito. No me acordaba que lo había escrito. Teníamos dos caminos para resolver las ecuaciones cuadráticas. Uno era factorizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que buscar dos números? Voy a cambiar de color para que no se confundan. Podíamos factorizar y buscar dos números que sumados me dieran 3 y que multiplicados me dieran 2. Esa era una forma para poder factorizar y escribirlo así. Y así después encontrar el valor que me servía para reemplazar ahí y me diera 0, ¿sí? Que era con esa propiedad. O la otra forma era con la vieja confiable que teníamos, que era la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Vale? Con cualquiera de estas dos formas ustedes van a poder encontrar los valores que me van a dar la intersección con el eje X. Vamos a ver, en este ejercicio vamos a probar de las dos formas. La primera va a ser factorizando. Entonces, ¿qué dos números sumados me dan 3 y multiplicados me dan 2? ¿Qué números cumplen con esta condición? 2 y 1, ¿sí? Por lo tanto, si son los dos, el 2 y el 1, como dice Anto, entonces significa que esta ecuación que está acá yo la puedo escribir como x más 2, x más 1, que fueron los números que encontró Anto.
Y por propiedad, recuerden que la propiedad nos decía que si teníamos dos factores que se están multiplicando y esto nos dan 0, entonces o el primer factor, que es x más 2, es igual a 0, o el segundo factor, que es x más 1, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá nos quedaba nada más que resolver esto que está aquí, por lo tanto nos daba que x es menos 2 o que x es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que al darme esos valores x menos 2 y x es igual a 1, a menos 1, perdón, nos está diciendo que en esos puntos entonces la gráfica va a intersectar al eje x. ¿Sí? Eje x va a ser en el... Recuerden, al i nosotros le dimos el valor de 0, así que acá x me dio menos 2, así que sería el menos 2,0. Recuerden que al i ahora nosotros le damos el valor de 0. Y el otro punto donde intersectaría la función sería en el menos 1,0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, factorizamos, encontramos la solución, que son los valores que me hacen que la ecuación sea 0, y al encontrar esos valores, que sería el menos 2 y el menos 1, nosotros ya automáticamente asumimos que esos son los puntos de intersección del eje en el eje x de la función. ¿Sí? Tenemos entonces acá menos 2,0 y menos 1,0. ¿Por qué es el 0? Porque nosotros, acuérdense que aquí dijimos que el i toma el valor de 0 para encontrar la intersección con el eje x. Por eso siempre va a dar 0 en i. Siempre, siempre. Ahora, con la vieja confiable también lo podrían hacer, que sería la fórmula general. ¿Ya? Acuérdense que aquí sería x es igual a... Bueno, primero anotamos los parámetros, donde a, recuerden que es el que acompaña al x cuadrado, que en este caso es 1. B es el que acompaña a la x, que en este caso es 3. Y c es el término independiente, que en este caso es 2. Así que nos quedaría menos b, que sería menos 3, más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a, que sería por 1, por 2, dividido en 2 por a, o sea, por 2. Resuelvo acá y me quedaría 9 menos 4 por 1, que es menos 4, y menos 4 por 2 sería menos 8. ¿Sí? Y acá me quedaría entonces menos 3 más menos 9 menos 8 me da 1, así que me queda la raíz de 1. Sigo resolviendo acá, la raíz de 1 es 1, dividido 2, y aquí obtengo los dos resultados, el primer valor de x y el segundo valor de x. Me quedaría menos 3 más 1 dividido 2 y menos 3 menos 1 dividido 2. Menos 3 más 1 me daría menos 2, dividido 2, esto me da menos 1 de resultado. Y acá abajo me quedaría menos 4 dividido 2 y eso sería menos 2 de resultado. Por lo tanto, volvemos a obtener acá otra vez los valores de x que intersectan a el eje x, ¿sí? Que sería el menos 1 y el menos 2. Por lo tanto, la intersección sería menos 1,0 menos 2,0. ¿Sí? Con cualquiera de las dos formas sirve, factorizando o aplicando nuestra vieja confiable, que sería la fórmula de la ecuación cuadrática. O sea, la fórmula de la ecuación cuadrática. Recuerden que aquí lo que estamos buscando son los valores que hacen que nuestra ecuación en este caso sea 0. Y eso va a representar en la función la intersección con el eje x. ¿Sí? Acá creo que no puse la gráfica. La embarré. Denme un segundito. F de x es igual cuadrado más 3x más 2. Un segundo solamente y pongo la gráfica aquí. Y fíjense acá que, bueno, aquí ya la grafiqué.
¿sí? Y justamente intersecta el eje X en el menos 2 y en el menos 1, como habíamos dicho, en el menos 1,0 y en el menos 2,0. ¿Sí? Eso es como la forma que tienen de comprobarlo es directamente graficarlo y van a poder verificar entonces que la intersección está correcta. ¿Sí? Vale, ¿entendieron cómo se hacía o no? ¿O les queda alguna duda con respecto a la intersección con el eje X? Igual vamos a hacer más ejemplos, pero ¿entendieron? Ya. Vamos a ver este ejemplo ahora. ¿Dale? Sí, es un poco complicado de entender, pero vamos de a poquito. Ya. Voy entonces aquí y esa función después la hacemos. Vamos a tener acá entonces. Voy a hacer otra más. Ya, esa que está ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Tenemos que buscar la intersección con el eje X. Para ver la intersección con el eje X, perdón, vamos a decir que el valor de y es 0. ¿Sí? Acuérdense que es todo lo contrario. Cuando veíamos la intersección con el eje y, decíamos que el x es 0, y ahora al revés. Cuando veamos la intersección con el eje x, decimos que el y es 0. ¿Sí? Hacemos todo al revés. Entonces, esta función que está acá yo la puedo escribir como y es igual a x cuadrado más 10x más 21. Ahí sí, más 21. Y lo que voy a decir yo acá, para todos los que no lo han entendido, es decir que el i es 0, ¿vale? Y es igual a 0, eso es importante. Por lo tanto, donde hay ahí pongo 0. Pongo 0 acá. Y si se dan cuenta, llegamos a una ecuación cuadrática. ¿Sí? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas tenían la característica de que primero el a tenía que ser distinto de 0, que era el valor que acompañaba al x cuadrado, o sea, tal cual está acá. Esta es una ecuación cuadrática, y además que estuviese igualado a 0. Entonces cumple con las dos condiciones. Es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar qué valores hacen que el valor de x, perdón, qué valores hagan que al reemplazarlo en x, esa ecuación sea 0. Eso es lo que estamos buscando. Y es lo mismo que habíamos hecho anteriormente en los contenidos anteriores cuando habíamos visto ecuación cuadrática. Y para eso teníamos dos formas. Una de esas era factorizar y la otra era con la fórmula general. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos, ¿ya? Recuerden que la factorización no siempre les va a dar una factorización fácil de hacer, ¿vale? Pero no significa que no la puedan hacer con la fórmula general. La fórmula general les va a servir para cualquiera de los casos, ¿sí? Entonces, si se quieren ir a la segura, yo les recomiendo hacerlo por la fórmula general, que es como lo vamos a hacer ahora. Tomo la fórmula general entonces y me va a dar x es igual a menos b, que sería menos 10, más menos raíz de b al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 21. ¿Sí? Ahí lo tengo, dividido en 2 por a, y el a es 1. Así que ahí lo tenemos, borramos esta fórmula de acá, y ahora solamente nos quedaría reemplazar y empezar a resolver esto que está aquí. Me quedaría menos 10 más menos la raíz de 10 al cuadrado, que es 100, menos 4 por 1, que es 4, y menos 4 por 21, que me daría 84. ¿Sí? Ahí estamos. Dividido en 2. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Han entendido hasta ahí lo que estamos haciendo? Ya. Si hasta ahora lo que estamos buscando son los valores de x que hagan que esta ecuación sea 0. Y estamos utilizándolo mediante la fórmula general. Entonces, esto que está acá nos quedaría menos 10 más menos
raíz de 100 menos 84, esto nos da 16, dividido 2. Por lo tanto, aquí tenemos menos 10 más menos la raíz de 16, que es 4, dividido 2. Y de aquí obtenemos los dos valores. Sería menos 10 más 4 dividido 2 y menos 10 menos 4 dividido 2. ¿Sí? Está. Menos 10 más 4 me da menos 6 dividido 2 y menos 6 dividido 2 me da menos 3 y menos 10 menos 4 me da menos 14 dividido 2, esto me da menos 7. Por lo tanto, tengo el menos 3 y el menos 7. ¿Qué representa el menos 3 y el menos 7 en esta ecuación? Respondan ustedes. El menos 3 y el menos 7, ¿qué representa en esta ecuación? Ya, eso lo representa en la función, pero en esta ecuación que está aquí, en la primera ecuación que tenemos aquí, en esta, ¿qué característica toma el menos 3 y el menos 7 en esa ecuación? Antes de pasarnos a la función y ver la gráfica, en la ecuación, ¿qué representa el menos 7 y el menos 3 en este caso? ¿Qué tienen de especial con respecto a esta ecuación? Son las soluciones. Y como son las soluciones, significa que al reemplazar estos valores ahí en la ecuación nos va a dar 0. ¿Vale? Ahora, nos devolvemos a la función. Ahora sí nos devolvemos a la función. Y como bien decía Martina, supongamos que nosotros vamos a graficar acá. La intersección con el eje Y ya saben que está en el 21 acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor de C. Y ahora ya tienen los valores del corte en el eje X, que sería, ustedes van y van al menos 3 y al menos 7. Entonces marcan el menos 3, el menos 7 que está por acá, y ya estarían acá los dos puntos que nos darían solución a esta ecuación. O sea, perdón, a esta función. Recuerden que sería el menos 7,0 y el menos 3,0. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, tenemos intersección con el eje Y, intersección con el eje X, nos faltaría el vértice y sabemos que es cóncava hacia arriba. Se dan cuenta que cada vez vamos teniendo más elementos para este tipo de gráficas. ¿Sí? Último ejemplo que va a ser este que está acá, que es bastante cortito. De nuevo voy a ver ahora la intersección con el eje X y van a ver este que es un caso muy especial. Por eso lo voy a tocar solamente, ¿ya? Lo voy a hacer bien rapidito. Súper importante acá. Vamos a ver. A es 1, B es menos 1 y C es 2. Por si les llega a pasar esto en algún ejercicio o algún problema que encuentren, vean bien. Si yo acá lo resuelvo con la fórmula general de toda la vida, ¿vale? Voy a tener menos 1, que me daría 1 positivo, más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Denme un segundito que me equivoqué en algo. Ahora sí que sí. Ya, me daría menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 2. Dividido en 2 por a, que es 2 no. Entonces, fíjense acá, y aquí quiero que tomen mucha atención, me daría 1 menos 4 por 1, que es menos 4, y menos 4 por 2, que me daría menos 8, dividido en 2, y aquí me quedaría 1 más menos 1 menos 8, que me daría menos 7. Y aquí es donde tenemos un problema gigante, porque fíjense que nos dio una raíz negativa. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando nos daba una raíz negativa en las ecuaciones de segundo grado? Algo pasaba cuando nosotros estábamos haciendo las ecuaciones de segundo grado
y empezábamos a usar la vieja confiable, que era la fórmula general, y llegábamos a una raíz negativa. ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? Nosotros poníamos ahí un mensaje cuando nos pasaba algo como esto, que era que la ecuación diese, que la raíz diese negativa. Como no existían las raíces negativas, algo poníamos ahí. Exactamente, decíamos que no hay solución. Derechamente aquí nosotros decíamos, no tiene solución en los reales. ¿Vale? Cuando nosotros poníamos eso de que no hay solución en los reales, nos referíamos a que no había ningún valor que al reemplazarlo en esa ecuación nos diera cero. ¿Qué creen que puede pasar ahora con la función cuando pasa algo como esto? ¿Qué se pueden imaginar así a priori? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con la función cuando pasa algo como esto de que llegamos a un valor de una raíz negativa? Porque no podemos encontrar valores de x que intersecten a... Hasta ahora no tenemos intersección de x, pues porque no encontramos los valores. ¿Qué creen que pasa? ¿No lo va a intersectar? Veamos. Vamos a ir a nuestro querido llamado GeoGebra. Denme solamente un segundo que comparto al tiro. Querido llamado GeoGebra. Y vamos a poner esta misma función, que es x es 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2. Vamos, sería h de x le voy a poner es igual a... Ahí tengo mayúsculas. X cuadrado menos x más 2. Justamente como dice Martina. No, la parábola es feliz porque el valor que acompaña al x cuadrado es positivo. ¿Ya? Pero fíjense aquí que justamente como dice Martina, como que la parábola está más arriba, entonces no intersecta el eje X en ningún momento. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando les pase esto, eso, sí, es feliz. Cuando les pase esto de que la raíz es negativa, no significa de que no se pueda graficar, ¿ya? Que es una posible pensamiento que puedan haber tenido algunos de ustedes, sino que implica de que la parábola no va a tocar al eje X en ningún momento. ¿Dale? Va a quedar bien arriba. O en el caso de que sea negativa, va a quedar bien abajo. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, acá intersecta el eje X. Solamente le cambié la orientación de la. Pero fíjense aquí, como no intersecta el eje X, podríamos decir que ese valor de la raíz, que en este caso era menos 7 nos dio, nos indica de que esta parábola no intersecta el eje X. ¿Ya? No significa que no se pueda graficar, solamente que no intersecta el eje X, no. Volvemos acá para terminar. Entonces, recapitulando, si el valor que está dentro de la raíz nos da mayor o igual a 0, ¿sí? Significa que corta el eje X. Si nos da negativo, significa que no lo corta, ¿sí? Como lo acabamos de ver, ¿vale? Que aquí si quieren podemos hacer el dibujito ahí, intersecta el eje X. Puede ser en 2 puntos o puede ser en uno, ¿sí? También puede que sea así, toque solamente en el vértice. A veces calza el vértice con la intersección del eje X. Y aquí significa de que va a estar por acá arriba, puede estar aquí, acá, o puede estar por acá abajo, ¿sí? Pero jamás va a tocar el eje X, ¿vale? Entonces, gran resumen, y este es súper importante, tomen atención acá que este es el resumen general para graficar una función cuadrática. Y con esto ya terminamos la clase de hoy, ¿sí? Fíjense bien. Primero que podíamos hacer, lo primero que hicimos fue la tabla de valores, donde teníamos la función, le dábamos valores a x y a y obteníamos algo como esto, que íbamos obteniendo puntos, y mientras más puntos pusiésemos, más cercano a la gráfica íbamos a tener, ¿sí? Íbamos a tener algo aproximado. Iba a quedar bien feo, pero iba a ser algo aproximado. Pero nos dimos cuenta nosotros que a medida que avanzaba el tiempo íbamos encontrando más cosas. Concavidad. Dijimos que si el valor de a, que es el que acompaña al x cuadrado, acuérdense, este valor de aquí, es mayor a 0, entonces era feliz. Y si es menor a 0, entonces nos daba carita triste. ¿Sí?
era cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y eso dependía del A. El vértice dijimos que iba a ser con esta fórmula, me faltó un paréntesis, que era el menos b dividido en 2a, y después ese valor nosotros lo evaluábamos en la función, ¿vale? Y obteníamos puntos como estos, ¿sí? Recuerden que en la carita feliz, que es la cóncava hacia arriba, representa un mínimo. ¿Por qué representa un mínimo? Porque la función va bajando, 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 llega al mínimo que sería el vértice y después empieza a subir de nuevo. Y en la cóncava hacia abajo representa un máximo. Entonces, uno va subiendo, sube, 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 llega al vértice y después baja, 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 baja. ¿Vale? Eso es lo que representa el vértice en cada una de estas concavidades. Además de eso, ahora tenemos también la intersección con el eje Y, que dijimos que era en el x0, por lo tanto teníamos el 0,c. O sea, este valor que está acá nos da justamente la intersección con el eje Y, ¿sí? Que era la más facilita de hacer. Este lo hacíamos rapidito y era lo primero que hacíamos cuando graficábamos una función cuadrática. Y el último era la intersección con el eje X y nosotros lo hacíamos de dos formas. O lo hacíamos factorizando o lo hacíamos con la vieja confiable, ¿vale? Teníamos esas dos formas de hacerlo. Y fíjense, tenemos todos estos elementos ahora, toda esta gama de elementos para poder graficar de una forma más correcta y precisa una función de segundo grado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora bien cortito? ¿Vale? Oh, aquí me faltó algo chiquitito. No. Ya. Entonces, de partida, esta función que está acá, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es feliz. Tenemos cóncava hacia arriba, ¿vale? El vértice sería, lo vamos a ir haciendo acá, sería menos b dividido en 2a, y el menos b sería menos 9 dividido en 2 por a, que me daría 2 por 1, que me daría 2, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 9 dividido en 2, y menos 9 dividido en 2 es 4,5, ¿sí? O sea, el valor del eje X va a ser 4,5. Y el valor del eje Y va a ser 4,5 evaluado en la función. O sea, yo tomo acá, reemplazo el 4,5 al cuadrado, más 9 por 4,5, más 20. Y esto me va a dar un valor. Ese valor es, ahí no lo tengo acá. Ahí la jodí yo. Denme solamente un segundo, lo hacemos rapidito. Más 9x más 20. Y esto me da menos 0,25. Bueno, acá, perdón, es menos 4,5 y este es menos 0,25. ¿Vale? Si ustedes reemplazan entonces, es solamente cálculo matemático, ¿ya? Entonces toman el valor que me dio menos 4,5, lo reemplazan en x arriba y el resultado que van a obtener va a ser el menos 0,25 en este caso, ¿vale? Que eso es lo que me da acá arriba. ¿Sí? Si es que lo calculan. La intersección con el eje Y, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar la intersección con el eje Y? Justamente en el 20, como dice Anto, entonces va a ser en el 0,20. Así que va a tocar ahí en el 20. ¿Sí? Y la intersección con el eje X, ¿qué significa la intersección con el eje X? Tengo que ver entonces que x cuadrado más 9x más 20 sea igual a 0. ¿Sí? Y eso lo podía hacer o con la fórmula general o factorizando. ¿Vale? Acá yo les recomiendo verlo factorizando, que sería buscar dos números que sumados me den 9 y que multiplicados me den 20. ¿Qué dos números sumados me dan 9 multiplicados me dan 20? El 5 y el 4, súper bien, como dice el Claudio. El 5 y el 4. Claudio entonces me dice que tengo x5, x más 4 es igual a 0. Y acá, fíjense, como lo hemos hecho siempre,
buscamos los valores que al reemplazarlo acá me dé 0, o sea, contrario a lo que me dijo Claudio, tengo que ver el negativo, ¿sí? Ahí los tengo, menos 5 y menos 4. Por lo tanto, la intersección en el eje X va a ser menos 5,0 y menos 4,0. ¿Sí? Los valores que me dijo Claudio están bien, súper bien para la factorización. Y ahora tendría que ser el paso siguiente, que es ver cuáles son los que al reemplazarlos en esa ecuación me da 0, que sería el inverso aditivo nomás. ¿Sí? Que sería el menos 5,4. Así que fíjense, tendría las intersecciones más o menos acá. En el eje Y, bueno, el 20 está bien arriba, así que no se alcanza a ver, ya, pero ustedes hubiesen marcado el 20 que está por ahí arriba. ¿Qué más? Tenemos el vértice que sería menos 4,5, que estaría por acá el menos 4,5 en X. Y en Y el menos 0,25, que estaría por acá según yo. Así que la intersección me daría por ahí, o sea, el vértice, perdón. Y me da que es cóncava hacia arriba. Entonces ustedes automáticamente empiezan a tirar la línea ahí. Acá, para hacerla más precisa, lo que podrían hacer es utilizar la misma tabla de valores. Por ejemplo, vamos a tomar el valor de menos 6. Tomamos el valor de menos 6 y me va a quedar menos 6 al cuadrado más 9 por menos 6 más 20. Menos 6 al cuadrado es 36. 9 por menos 6 me da menos 54 más 20. 36 más 20 me da 56, menos 54, esto me da 2. Así que si pongo el menos 6 me da 2 de resultado, que estaría por acá. ¿Sí? ¿Ven que con la tabla de valores puedo ir precisando un poquito más la gráfica? Me daría algo como esto, así a priori. Entonces, ¿ven que esa es la gráfica original? Ay, chuta. ¿Qué hice? Ahí sí. ¿Ven que con todos los elementos que estamos teniendo ya nos parecemos ya a la gráfica original? Sí. Bueno, acá obviamente va más para allá. Y por ahí arriba tiene que haber intersectado al 20 en el eje Y. ¿Sí? Pero eso, estudiantes, ¿queda alguna duda antes de terminar? Ya estamos justo en la hora para que puedan ir a almorzar. Espero le haya quedado claro y va a quedar el video para que puedan tomar apunte igual. Yo creo que se tienen que quedar sobre todo con esa diapositiva donde vimos como todo el resumen, todo el resumen de cómo se grafica una función. Sería este. Yo siento que esto es como lo más importante que pueden guardar de esta clase para que puedan graficar a ciencia cierta una función cuando se solicite. Nos quedaría ver entonces ahora la modelación de la función en ejercicios cotidianos, que lo vamos a ver de vuelta del 18 tiqui, tiqui, tiqui. ¿Vale? Así que eso, pónganme puntito en el chat, por favor, para tomarle asistencia. Puntito en el chat antes de irse. Y con eso estaríamos, estudiantes. Espero que les haya gustado la clase y sobre todo que hayan entendido. Y nos estaríamos viendo de vuelta el 18. Por favor, cuídense harto, no salgan de sus casas. Fondéate en tu casa. No, no salgan, pues traten de no salir, a menos de que sea estrictamente necesario.